¿Vale la pena la EcoFlow Delta 2 Max al final de 2025 con sus 2048 vatios de capacidad y 2400 de inversor? Vamos a verlo. Bienvenidos a EcoApañoWay. En este vídeo vamos a averiguar, después de un año de uso, si sigue en forma nuestra Delta 2 Max. Para ello le hacemos un par de test de capacidad en corriente continua y corriente alterna, junto con un montón de pruebas. En el test de capacidad de corriente continua, encendemos el generador, le damos la vuelta, conectamos el calefactor que está ahí atrás, encendemos la salida de corriente alterna y a ver lo que dura. El test de eficiencia en corriente continua está a punto de acabar, la batería está en 1% y hemos conseguido sacar unos 1700-1710 vatios, que esto se traduce en una eficiencia de unos 82%, que está muy bien teniendo en cuenta el uso intensivo que le he dado durante este año. Vamos a ver cómo se desenvuelve en la prueba de eficiencia en corriente continua. Vamos a darle la vuelta, conectamos aquí, encendemos, lo pusimos en 8 amperios y empezamos. Me está sacando continuamente unos 99,77, vamos, 100 vatios. La prueba de C ya acabó, vamos a ver si estamos en 0% de batería y conseguimos 1656, que esto se traduce en una eficiencia de 81%, después de casi un año de uso. Está bien, está muy bien. Vamos a ver también lo que aguanta el inversor del Delta 2 Max por encima de su capacidad. Para eso vamos a enchufarle esta plancha que pone que gasta unos 2600 vatios. Vamos. Le ponemos a tope. Y listo. Vamos a ver también el ruido que hace con la plancha enchufada. ...45-46 decibelios, que está muy bien. Otra prueba interesante sería ver si puede con una lavadora. La lavadora es una normal y corriente de unos 8 kilos, que la vamos a poner en un programa corto de 15 minutos. Sí. Y a ver qué tal. Ya empieza a gastar un poquito. A ver, el pico más alto registrado es cuando calienta el agua, o sea que ahora mismo gastando casi 2000 vatios y puede con ello sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si podemos probar la entrada solar del generador. El generador tiene dos entradas solares, en cada una acepta de 11 a 60 voltios y 15 amperios máximo. Ahora mismo no tengo los paneles adecuados para ello, pero vamos a usar la fuente de alimentación y nos dará más o menos unos 300 vatios. Por lo menos a ver si funciona y si carga por cada puerto. Para esto vamos a conectar primero al puerto 1. Le damos la vuelta. Aquí tenemos la pantalla. Y encendemos. Y si todo va bien... Sí. ¿Veis? Ahí donde pone input ya recibimos casi 300 vatios.
sea que esta primera entrada la damos por buena. Vamos a ver con la otra. A ver, enchufamos de aquí, la ponemos donde pone PV2 y a ver qué tal. Ahora está en 0, ya empieza también. Sí, tenemos casi 300 vatios. Estaba pensando en algo más extremo aún. Ahora mismo tenemos este calefactor enchufado a la Delta 2 Max y gastándonos unos 540 vatios. Y también tenemos aquí enchufado la pistola de calor. Así que vamos a darle caña. $2300, 2364. Hombre, sí, está bien. Ponemos esto a tope. Pues sí, puede con los dos. Vamos a intentar algo más extremo aún. Recordemos que el inversor de la Delta 2 Max tiene una capacidad nominal de 2400 vatios, ¿vale? Pero ahora le vamos a enchufar este termo, que lo tenemos enchufado aquí, es el cable blanco, que son 1500 vatios, y el negro es la cafetera, que son otros 1300. O sea que un total de más o menos unos 2840 y muchos. A ver qué tal, a ver si puede. Encendemos el termo. Ya tenemos un gasto de 1549 y espero no quemarlo, pero voy a encender también la cafetera. A ver. 1549. Sí. Le voy a dar. No. Acaba de saltar el overload. O sea que no puede con tanto. Evidentemente sin activar la función Xbox. Y mi prueba preferida cuando vamos a enchufar la EcoFlow Delta 2 Max a la casa. Para ello vamos a bajar lo que viene en la calle. Y esto también. Vamos a encender el inversor. Le damos la vuelta. Y ahora vamos a enchufar a la inversa en la casa. A ver el consumo. Sí, tenemos unos 1700 vatios, porque claro, está el termo encendido, la nevera y el router. Pues yo creo que sí. Para poquita cosa sí que aguanta y va muy bien. Bueno, hablando de pequeñas mejoras que le hice, por el peso, porque tiene un peso bastante contundente, para moverlo de un lado a otro, le hice esta plataforma con unas pegatinas antideslizantes y con ruedas. Es un buen cacho de madera ahí, que aguanta muy bien el peso del generador. Así de esta manera la podemos mover de un lado para otro sin complicaciones. Aparte, parece una tontería, pero le puse estas tapitas de goma, así le tapa todas las salidas de USB y USB-C y no entra el polvo. También de vez en cuando se le puede pasar un trapo húmedo, sí, para limpiarlo mejor, y también se le puede limpiar las salidas de los ventiladores y las entradas de aire. Todo esto ayuda para alargarle la vida lo máximo que podamos. A pesar del tiempo que tiene en el mercado, yo creo que sigue siendo un gran producto que da la talla y no se rinde. Tiene buena capacidad y además es ampliable con dos baterías extras que puede llegar a unos 6 kilovatios. Su batería de litio ferrofosfato aguanta bien el paso del tiempo. El inversor es más que suficiente para la mayoría de las tareas de nuestras casas. Y además, como salieron los nuevos modelos, se queda a un precio de risa.
Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.